Buenos días. Quiero empezar esta rueda de prensa recordando a Almudena Grandes, manifestando nuestra consternación, nuestra profunda tristeza por su fallecimiento. Por supuesto, enviamos desde Izquierda Unida un abrazo inmenso, lleno de cariño a la familia y a los amigos. Y recordamos, como no puede ser de otra manera, a esa mujer extraordinaria, a esa escritora brillante que desde luego ha ensanchado la memoria de este país, ha ensanchado los corazones de nuestro pueblo. La vamos a echar muchísimo de menos. Con respecto a asuntos de actualidad política, en primer lugar, queríamos hacer alguna consideración, nuestra preocupación, desde luego, por la aparición de la nueva variante de la COVID, el efecto que está teniendo. Se están produciendo, desde luego, nuevas restricciones en muchos países europeos a nivel mundial, lo que se demuestra que la pandemia es un asunto de carácter global, que además no está todavía controlada, requiere muchísima inteligencia política y requiere medidas audaces, y que consideramos que vuelve a poner en el centro de la agenda la cuestión de la liberación de las patentes como instrumento fundamental para poder afrontar la producción suficiente de vacunas y para poder proteger al conjunto del planeta. Hasta que no esté todo el mundo vacunado, no estaremos todos a salvo y estaremos bajo el riesgo o la posibilidad de que aparezcan nuevas variedades del virus que puedan afectarnos y que, por supuesto, exijan que tomemos medidas sanitarias que afecten, por lo tanto, a las relaciones sociales, a la cuestión de la economía y a la vida en términos generales. Por eso, creemos que es fundamental volver a poner en la agenda la cuestión de la liberación de las patentes como instrumento fundamental para combatir y para erradicar este virus. Señalamos también los datos del último informe, de un informe reciente de Amnistía Internacional, que señalaba que de las 5.600 millones de dosis que se han puesto, solo el 3% han llegado a países empobrecidos, y desde luego lamentamos la actitud de instituciones como la Comisión Europea, que a pesar de tener una resolución aprobada en el Parlamento Europeo exigiendo la suspensión de las patentes, siguen apostando por defender al lobby de la gran farmacia, que no nos olvidemos que ha hecho unos beneficios absolutamente obscenos en tiempos de pandemia con el sufrimiento humano, dividendos, beneficios que se calculan aproximadamente en 130.000 millones de dólares, y creemos desde luego que la orientación debería ser diferente y debería ponerse este saber acumulado, la cuestión de las vacunas, a disposición del conjunto de la humanidad para combatir algo que está generando muertes, que está generando muchísimo sufrimiento humano. Y en España, desde luego, nuevamente asistimos al papelón del señor Casado, que vuelve a frivolizar con el asunto de la pandemia, vuelve a poner al gobierno en el foco de sus críticas, de unas críticas que creemos que están absolutamente injustificadas. En tiempos de pandemia lo que toca es arrimar el hombro y pensar en el interés general de nuestro país. Además, recordar que lo hace precisamente en una semana en la que ha sido reconocido España por su buena gestión de la pandemia, por su buena gestión del proceso de vacunación, por la Comisión Europea y también por la Organización Mundial de la Salud. Y además destacando que precisamente en los lugares donde gobierna el Partido Popular, gobiernos como el de Andalucía o el de la Comunidad de Madrid, precisamente lo que vemos es que en tiempos de pandemia prescinden del personal sanitario, que es tan importante, y desde luego recortan sustancialmente la sanidad pública. No nos olvidemos que solo en Andalucía el 1 de noviembre se han despedido a 8.000 profesionales de la sanidad pública, y que la Comunidad de Madrid prevé despedir a 700 médicos y médicas el 1 de enero. Precisamente no parecen las medidas más sensatas en tiempos de pandemia. No está el señor Casado para dar lecciones al gobierno de España. Haría bien en mirar hacia adentro, haría bien en exigir a sus compañeros de partido que gobiernen para la gente allá donde están. Y con respecto a otro asunto, a la manifestación convocada en contra de la derogación de la ley Mordaza por parte de un sindicato de extrema derecha de la policía, creemos que es importante contextualizar este hecho. Nos parece que es bastante grave que se hayan paseado por esa manifestación representantes de la derecha y de la extrema derecha de este país. Conviene recordar que la ley Mordaza es una ley aprobada por el gobierno del Partido Popular, por el gobierno de Rajoy, solamente con los votos del Partido Popular, que es una ley
que se aprobó, que le impulsó un ministro que ahora mismo está imputado, investigado por espionaje ilegal a un señor de su organización, de su partido, por usar recursos públicos para atacar a rivales políticos, y que esta misma semana declara en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Investigación de la Kitchen. Conviene recordar, además, que son varias instituciones las que han pedido la modificación, la derogación de la ley Mordaza, como la Comisión Europea y el Consejo de Europa, porque puede estar vulnerando, por vulnerar los derechos fundamentales. Y conviene recordar también que el propio Constitucional ha declarado inconstitucional una parte de esta ley. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo derogarla y modificarla. Y la verdad es que sigue sorprendiendo y sigue preocupando el papel que juega la derecha y la extrema derecha, situándose de nuevo en los márgenes de la democracia, manifestándose contra los derechos fundamentales, manifestándose contra el sentido común, manifestándose contra los marcos de convivencia saludables y manifestándose incluso contra los propios dictámenes del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muy bien, una cosa, David García de Europa Press está cubriendo dos cosas al mismo tiempo y como no puede conectarse y hacerlas personalmente, nos ha trasladado una serie de preguntas que paso a trasladarte, Sira. En relación con lo que ya has planteado anteriormente, pero él quería completarlo, en relación a la manifestación del sábado, señala, aparte de valorar la manifestación del sábado, como ya has hecho, que qué opinión tienes de que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusara al Ejecutivo durante la manifestación de defender a delincuentes y dejar tirado a los agentes. Sí, bueno, yo lo que quiero destacar es que según los datos oficiales, España está en mínimos históricos de criminalidad. No, los datos lo que señalan es que no tenemos un problema en este sentido, que el problema de España vinculado a la criminalidad sobre todo tiene que ver con la corrupción política, de la que el Partido Popular sí que tiene un máster. Le convendría al señor Casado centrarse un poquito más en resolver lo que tiene dentro de su organización política y salir dando menos lecciones y sobre todo paseándose en convocatorias de la extrema derecha. ¿Está preparada Izquierda Unida para un escenario de elecciones anticipadas en Andalucía, la apuesta de Izquierda Unida, a armar ya un frente amplio de izquierdas para esos comicios, o es una estrategia que no llega ya a tiempo? Sí, desde luego, desde Izquierda Unida señalar que en todo momento los compañeros y compañeras de Andalucía han trabajado para implementar, para plantear una agenda social con respecto a los presupuestos de Andalucía, que han trabajado además con mucha firmeza y mucha seriedad en este sentido, que hemos visto el espectáculo bochornoso que ha dado tanto el Partido Popular y sus socios de gobierno en Andalucía en relación a los presupuestos. Por supuesto que estamos preparadas para cualquier cita electoral, como siempre lo hemos estado y como normalmente estamos, y desde luego decir también que siempre trabajamos históricamente y por supuesto en estos momentos mucho más para la configuración de espacios de unidad de la izquierda transformadora de este país en casi cualquier lugar de nuestro país. Forma parte de nuestro ADN, forma parte de nuestra voluntad política y desde luego pues estamos trabajando en ello con ahínco para que así sea. La tercera cuestión que plantea Europa Press es, ¿comparte Izquierda Unida la decisión del Partido Socialista de congelar la tramitación de la Ley de Memoria Democrática hasta conformar un respaldo suficiente entre socios de la coalición? Bueno, para nosotras esto es un asunto muy importante también históricamente. Para nosotros la cuestión de la memoria, de la reparación, de la justicia es un elemento sustancial de nuestra hoja de ruta como organización política, y lo que confiamos es que esto se cumpla cuanto antes, se ponga en marcha la ley cuanto antes, se resuelva cuanto antes, con el máximo apoyo, por supuesto. Y la última cuestión es, ¿anhela Izquierda Unida que se reactiven las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial? ¿Y qué espera Izquierda Unida del perfil de los candidatos? Nosotras, desde luego, hemos manifestado en todo momento que creemos que esto es urgente, que hay que hacerlo cuanto antes, una renovación de los órganos constitucionales, que se tiene que hacer de la mejor manera, por supuesto.
Es algo que hemos manifestado cada vez que se nos ha preguntado, que es algo que toca hacer ya, hay un mandato constitucional, pero bueno, yo creo que creemos que aquí el problema no es tanto lo que opine Izquierda Unida o todas las organizaciones que están dispuestas a resolver esto y a tomar una decisión, sino más bien el bloqueo que ha impuesto el Partido Popular. Hay un mandato constitucional, el Partido Popular debería sentarse a negociar y debería levantar los vetos para que esto sea una realidad más pronto que tarde. Pues nada, pues muchas gracias. Gracias.